La proyección es un mecanismo que consiste en atribuir a otra persona lo que le pasa a uno mismo, normalmente de forma inconsciente. La proyección no permite hacer contacto consigo mismo ni con los demás. Por ejemplo, muchas personas que utilizan la proyección consideran que todas las demás personas tienen defectos, pero que ellos no. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla lo que hay que saber acerca de la proyección, término utilizado ampliamente en psicoanálisis. ¿Listos? Aquí vamos. En psicología nos servimos de la proyección para detectar determinados rasgos de carácter, como las motivaciones, los problemas y frustraciones. Las tendencias proyectivas de las personas se desarrollan de una manera importante en las personalidades de tipo paranoide. Algunas de estas personas con dicha patología manifiestan una tendencia hacia la evaluación constante de los demás. En los casos graves, la proyección lleva a la deformación viciosa o a una falsa imagen de la realidad, por ejemplo, el delirio paranoide. La proyección, como mecanismo de defensa, generalmente opera en situaciones de conflictos afectivos emocionales, en donde se termina atribuyendo al ambiente, personas o cosas los propios sentimientos, pensamientos o impulsos que resultan incómodos o inaceptables para la persona. Además del contenido negativo, también se transmite todo aquello que garantice y asegure las continuidades del narcisismo, el mantenimiento de los vínculos intersubjetivos, los procesos de conservación, identificaciones, mecanismos de defensa, ideales, dudas y certezas. Entendemos así que la proyección puede funcionar como resistencia a enfrentarse al contacto con la propia identidad, atribuyendo así a los otros las emociones que nosotros mismos sentimos. La proyección como mecanismo de defensa provoca que escupamos o expulsemos sobre el mundo las vivencias, emociones o rasgos de la personalidad que deseamos desalojar de nosotros mismos por el hecho de ser inaceptables. Todo lo que es relativamente gratificante es aceptado por el yo como algo perteneciente a él, pero todo lo que manifiesta ser doloroso y poco gratificante es considerado como algo ajeno al yo. Aunque el término fue utilizado por Sigmund Freud a partir de 1895 para referirse específicamente a un mecanismo que observaba en las personalidades paranoides o en sujetos directamente paranoicos, las diversas escuelas psicoanalíticas han generalizado más tarde el concepto para designar una defensa primaria. Como tal, se encuentra presente en todas las estructuras psíquicas, en la psicosis, la neurosis y la perversión. Por tanto, de manera atenuada, opera también en ciertas formas de pensamiento completamente normales de la vida cotidiana. Con frecuencia se utiliza también el término como sinónimo de otro concepto psicoanalítico, el de transferencia. Aunque están relacionados, no significan exactamente lo mismo, siendo la proyección un concepto más amplio. La transferencia es una forma particular de la proyección, en la que los deseos inconscientes correspondientes a una situación relacional del pasado se reactivan y transfieren a una nueva constelación de relaciones presentes, como es el caso de la transferencia en el contexto de la relación terapéutica. La frustración que caracteriza a una persona que suele crear proyecciones de sí mismo en las demás personas desaparece cuando comienza a creer que sus defectos, sus deficiencias y sus fracasos también los poseen los demás, o que son los demás los que provocan estos fracasos, deficiencias o cualquier cosa que no desean tener. Con esta conducta defensiva, el organismo pretende alcanzar un ajuste o adaptación que disuelva todo tipo de inseguridad, frustración, peligro, tensión o ansiedad. Sin embargo, la conducta defensiva no resuelve los conflictos, sino que se limita a restringir la capacidad de actuación del yo frente a los objetos perturbadores. Pero, ¿cómo trabajar las proyecciones psicológicas? Observar y meditar si existen constantes confrontaciones con la familia, amigos, pareja y en el trabajo ayudará a encontrar y determinar si en realidad lo que acontece y desarrolla esa inestabilidad es algo con nosotros mismos. Es importante un análisis detenido y dirigido por un profesional para determinar cuáles pueden ser esos elementos internos que provocan esa inconsistencia con el ambiente. Si la información te ha sido de utilidad, apóyanos con tu like y suscríbete al canal. Además, en la descripción te dejamos el enlace a nuestro grupo en Facebook, donde constantemente subimos contenido. Por el momento, esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.